este día le voy a hablar así. El título de mi presentación son los impactos del CI en la alimentación en las industrias de combustibles. Le voy a decir que hace 10 años si usted hablaran que yo iba a hacer esta presentación, es una locura, pero es increíble cómo cambian las cosas muy rápidamente en el tiempo. Y nosotros tenemos este movimiento respecto a la reducción del carbono en el ambiente y es una cuestión muy interesante. En realidad, nosotros ya lo hemos hecho desde hace 100 años y es el centro de nuestro negocio. Le voy a presentar una visión muy breve de lo que somos. Algunas veces ustedes deben oír que de las personas que la asociación de renderización es una cosa nueva, pero nosotros la hemos fundado en 1933. Y entonces estamos desde hace casi 100 años que estamos presentes. Nosotros no somos una empresa joven, ya estamos en el mercado desde hace un largo tiempo y representamos 95% de la reutilización en los Estados Unidos y Canadá. Tenemos reciclaje de, algunos trabajan con nosotros independientes, otros tienen contratos con nosotros, algunos mataderos y algunas tiendas incluso que utilizan los residuos alimentarios. Tenemos grandes mataderos que poseen reciclaje ya instalado internamente. Tenemos oficinas en Hong Kong, México y sede en Alexandria. Desde los años 50 y 60 nosotros tenemos un mercado por todo el mundo. Este es un breve resumen de mi presentación. Vamos a empezar por los porqués de hablar de lo que estamos hablando, los impactos y luego una visión más general con respecto al porqué. La presentación va a ser direccionada hacia los biocombustibles principalmente porque nosotros necesitamos ver los impactos del carbono en la industria y cómo se desarrolla y cómo está ocurriendo en el sector de alimentación en el día de hoy. Por otra parte, les traigo esta imagen para que entiendan por qué tenemos una sociedad que demanda este cambio con respecto a los cambios climáticos y demanda esta reducción de carbono. Tenemos estas industrias y gobiernos estableciendo estos objetivos de reducción de carbono y esto llega a las empresas. Y si nosotros buscamos en la internet, vamos a ver aspectos distintos y hemos hablado de grandes empresas que pelean para reducir el tenor de carbono. Si hacemos esta investigación en Google, vamos a encontrar muchos resultados y lo veo porque la industria, en nuestro caso, la industria de animales domésticos es muy grande, tiene un margen muy grande para eso y nosotros enfrentamos estos retos y todos tenemos retos hasta una cierta fecha, todos tienen que lograr este objetivo y a la vez la industria de aviación también tiene un objetivo de reducción de la producción de carbono. Y aquí es solo un ejemplo, probablemente ustedes ya han oído hablar de combustible de aviación sostenible. Este es el porqué, qué es lo que estamos haciendo. Nuevamente, esta parte va a centrar en los biocombustibles porque mucho se ha hecho en este sector con respecto a los análisis del ciclo de vida y al carbono. En el sector de alimentos en los Estados Unidos, cualquier país con un programa de biocombustibles o como industria tiene un programa así, independientemente del país, pero en los Estados Unidos tenemos estándares federales y tenemos otros estándares estatales en los estados, y esto muestra las diferencias en estos dos estándares, porque el nacional, que el ERFS, define los volúmenes de combustible sobre la base del diésel y la biomasa, con la reducción del 50% de los gases de efecto invernadero respecto al petróleo. El punto son estos volúmenes, y en California la legislación del estado habla
de otros volúmenes de carbono. Estamos reduciendo el carbono y las ciudades ganan incentivos para esta reducción. Y nosotros también tenemos créditos en términos de impuestos que, que, que vienen, derivan de la red, de una ley de reducción de la inflación. Entonces, para el 2025 hasta 2027, este crédito proveniente de los impuestos va a cambiar según la intensidad de carbono. Entonces, hay un programa federal que piensa en la intensidad de producción del carbono, no solamente el volumen. Aquí nosotros tenemos una gráfica del 2021 sobre lo que ocurre con respecto al biocombustible en la ganadería y la intensidad de carbono. Y vemos que la mayor parte proviene de la soja, de los aceites de soja, luego de las grasas animales, luego tenemos el aceite de canola y la producción de etanol, que también tiene subproductos que nos trae un nivel muy bajo de carbono. Mirando hacia la costa oeste, en la cual se dice que la costa del combustible limpio, es porque los estados están adoptando estos estándares y lo que California ha hecho ha sido establecer un objetivo de reducir la intensidad de carbón del 20% hasta 2030 y ellos han llegado a año por año cerca de este objetivo. En realidad la línea en negro es el objetivo y la verde es la situación real. En realidad ellos están por debajo del objetivo, que es muy bueno para este mercado, que este mercado se transformó en un gran mercado para el reciclaje de grasas y de aceites de UCO y otros. Y también eso fue planteado en la presentación inicial, porque tenemos recursos en California que están en línea con estos objetivos. Entonces, todo está aquí en esta tabla en que vemos los planes, el ciclo de vida, la intensidad de carbono. Y esta tabla ya posee algunos años. Las cosas pueden ir cambiando en realidad porque tenemos nuevas evaluaciones de ciclo. Pero esto es solo para mostrarles las grasas recicladas y entre los más bajos. Y aquí en la parte inferior observamos lo que Charles ha dicho sobre el cebo que va hacia Singapur y Estados Unidos, aún con los costes de transporte, o sea, así lo transportamos por todo el mundo y tenemos este costo unitario de transporte que es bastante bajo todavía. Entonces, lo que nosotros observamos es que básicamente la producción basada de biodiesel. En la parte inferior vemos la producción de biodiesel. El naranja, el diésel renovable, que es una nueva tecnología, con el producto final que se reduce. Entonces necesitamos de establecer estándares para la producción de productos químicos de biodiesel y diésel renovables para determinadas especificaciones. Sabemos que este mercado es muy grande y estamos haciendo una gran expansión de este mercado de diésel renovable, que nosotros estamos llegando ya a millones de toneladas métricas. Y les traje esta gráfica para mostrarles la perspectiva del punto en el cual estamos en el mercado de biocombustibles, porque esto ha empezado hace mucho tiempo y en realidad nosotros teníamos mucha producción de la industria de aceite con grasa animales y volvemos a 1961 el cebo era una de las cosas más producidas en el mundo y hemos observado que esto ha quedado estable y no hemos logrado este consumo. En realidad, nosotros podemos observar que esta producción cambia, pero si miramos el aceite de palma, el aceite de soja, tenemos un grande cambio en el mercado global y uno de los motivos de los biocombustibles ser utilizados ha sido eso que conlleva con un gran cambio. ¿Qué es lo que Charles nos ha mostrado este aspecto también? Y voy a pasar brevemente porque en 2012 nosotros hicimos un trabajo sobre sostenibilidad porque nosotros nos dimos cuenta
En nuestra bionaturaleza, la naturaleza es sostenible, pero no podemos simplemente decirlo, debemos presentar números para comprobarlo. Pero hicimos algunas investigaciones y llegamos a estos números. No voy a repasar todos estos números porque Charles ya ha hablado sobre esto, solo para hablar de cómo la vida era antes y, en fin, él hablaba del ciclo de agua, etcétera. Entonces, lo que quiero decir aquí es que todas infográficas no son inventadas, no son cualquier cosa. Nosotros tenemos una revisión de pares y muchas investigaciones para todos estos datos, para mostrar de dónde han venido. Esta investigación de los pares está aquí y ha empezado en 2012, que ya estábamos muy adelantados en el tema de sostenibilidad y ahora estamos un poco retrasados en realidad, pero tenemos dos investigaciones de la Fats and Proteins Research Foundation que empezó en los años 60. Y también tenemos la Animal Co-Products, que es una organización que trabaja con grasas aprobadas para la quema. Entonces, mucho antes de los biocombustibles ya estamos alimentando nuestras industrias con esto y los costes empezaron a aumentar. Tuvimos una cierta resistencia porque algunos de los recicladores tradicionales decían, no, no voy a quemar todo porque va a haber un impacto económico. En realidad, nosotros lo hemos hecho hace muchos años. Entonces, en 2006, creo yo, nosotros hemos contactado una universidad para empezar a trabajar con productos animales en el centro de educación y tenemos una investigación que está todavía en curso y hay un proyecto muy interesante de éxito que está siendo aplicado ahora porque nosotros tomamos harinas de pluma y aplicamos en determinados sitios para lidiar con las toxinas y ver cómo todo funciona para nosotros. No es un tema de vender mucha harina de plumas, pero de tener una causa noble, buenas relaciones públicas para mostrar los productos y podemos hacerlo todo esto. ¿Cuáles son los próximos pasos? Charles ha mencionado la GFLI. Es la principal motivo de hablar acerca de esto, es porque esta industria ya está ahí para hacer análisis del ciclo de vida, tiene apoyo del gobierno y nosotros vemos que el futuro presenta este tipo requiere de este tipo de trabajo sobre la alimentación del ganado y también de las mascotas y tenemos el objetivo de llegar a algún lado. Estos objetivos no han sido nunca establecidos claramente y el objetivo es establecer esta producción y ver los productos que son empleados particularmente para los alimentos de las mascotas que pueden beneficiarse mucho de la intensidad de carbono y de las materias primas en el producto final, debido a los esfuerzos de que hacemos de sostenibilidad. Nosotros estamos listos para contratar a las personas que quieran trabajar con estos datos y para la industria en su conjunto, para la alimentación global, para todo este análisis de ciclo de vida de la GFLI, que es también reconocido por la FDO. Entonces, es una fuente confiable para datos que pueden ser utilizados para las personas que toman decisiones. Respecto a la alimentación, Charles también ha comentado que tenemos una empresa con productos que han sido rechazados debido a niveles bajos y ahora estamos haciendo la revisión de estos estándares establecidos en esas formulaciones para ir más allá en el sentido en realidad tendría que haber preguntado a Filipe, ¿estoy hablando muy rápido para los traductores o está bien? Me olvidé que teníamos traducción, entonces estaba hablando muy rápido. Bueno, tenemos muchos acrónimos aquí. Tenemos la Asociación de Recicladores y Procesadores de Europa. Ellos han seleccionado algunos datos y lo han traído al GLFI. Estos son los datos. Aquí están los scores, los niveles de intensidad de carbono de los productos que ellos hacen. Observamos de una parte a la otra que ahora estamos alimentando datos y siempre hemos sido sostenibles. Esto muestra esta sostenibilidad, esta intensidad de carbono y de productos reciclados. Nuevamente muestra que
la soja. Y estos aquí las grasas, hasta aquí la grasa reciclada de aceite de palma. Óleo, aceite de soya también. Entonces la orientación aquí es la de en los Estados Unidos que todos ingresen en este sistema. Y ahora vamos a cambiar y pasar al impacto, porque todo lo que he mencionado sobre biocombustibles provoca un impacto en la alimentación. En realidad, en este momento no tenemos tanto impacto porque estamos bastante atrás, pero por la parte de los biocombustibles tenemos una creciente demanda de aceites, de grasa y tenemos mucho esfuerzo que se hace en este sentido. Y hay diferentes proyecciones aquí, pero por lo que veo, la mayor parte de las personas están de acuerdo en que habrá un aumento de 25% en la capacidad de la soya. Y esto tiene una relación con 600 millones de plantaciones. No consigo ni siquiera cuantificar esto, pero poniendo esto en una tabla de Excel, la métrica habla sobre esto por sí sola. Entonces, si miramos un terreno de cultivo de soya, estamos más allá de, hablamos de una gran cantidad de proteína que entra en el mercado de manera sostenible. Y si convertimos estos alqueires en toneladas métricas, tendremos 13 millones de toneladas métricas de carne de soya y esto significa más suplimientos y van a ver el precio de las proteínas que va a bajar. Y otra cosa que vemos con los biocombustibles y con esta demanda es un cambio en los estándares de comercio. Este gráfico mue- mandamos esto de OCO a Singapur y después a los Estados Unidos y de Australia a Singapur y ahora llega también sebo a los Estados Unidos. Todo esto provoca un impacto en los mercados y tradicionalmente exportamos millones de toneladas de sebo y si no hiciéramos esto no tendríamos suficiente mercado en los Estados Unidos. Y entonces regresamos al año 2000 y la primera línea roja nos referimos a programas gubernamentales, que son cuando se instituyó el RFS2 y en azul tenemos las exportaciones y no vemos tantos cambios porque los productos reciclados no tenían límite en este programa debido al volumen de combustible, pero en 2011 California implantó el LSFS y fue en ese momento cuando las grasas renderizadas empezaron a ser utilizadas en la culinaria y empezamos a utilizar los biocombustibles debido a la baja masa de carbono. Y el objetivo era reducir el carbono. Entonces vemos aquí estas barras azules que van disminuyendo en exportaciones líquidas y ahora estamos pensando que 2021 ha sido el primer año en que tuvimos importación de sebo 2022. 2,69 negativos, es decir, estamos importando más que exportando y esto debido a la demanda. Y tenemos esta gráfica, vimos esto en la última convención de negocios y vemos personas que fueron jefes de industria y la familia entera siguiendo esta secuencia y llegamos al año de 83 cuando el propietario de la empresa era una persona, después fue al hermano y con esto les muestro cómo cambia también el mercado y exportamos 63% de nuestra producción en los años 90. Y esto llegó a un 99% en la exportación de proteínas en los Estados Unidos. Las cosas van cambiando y ahora es necesario
que ocurran todos estos cambios porque absorbemos toda nuestra producción de proteína debido a toda aquella discusión de subproductos y dietas y etcétera, etcétera. Entonces es necesario tener un mercado de exportación en este momento y eso será aún más importante cuando llegue la soya a este mercado. Y ahora regresamos a las importaciones para ver lo que está ocurriendo. Debido al programa de biocombustibles el año pasado, la previsión, y creo que será más alta que estos miles de millones que estamos utilizando aquí para biocombustibles. Y entonces en nuestra producción y en el uso doméstico podemos ver a la derecha en esta tabla cuánto de nuestra producción va a biocombustibles. Y Charles nos trajo una tabla, pero creo que esta está un poco más actualizada. Las cosas han cambiado y tenemos un 70% de grasas de aves, eh, 36 de grasas blancas y tenemos usos aún en expansión en los mercados. Y por fin, ¿por qué utilizamos grasas recicladas o renderizadas para masas? Aquí es importante saber que en los años 60 tratábamos con detergentes preparados con grasa como principal mercado. Y el mercado empezó a cambiar, empezamos a trabajar con el FDA norteamericano para desarrollar mercados de exportación y con esto creamos este mercado de exportación porque perdimos nuestro mercado interno. Entonces, en los años 90, para cualquiera que esté aquí, que haya nacido hace un poco de tiempo, sabéis cuál es la mentalidad de las patatas, las papas fritas, qué pasó en los años 90. Porque si oísteis hablar sobre esto, oísteis hablar sobre la campaña de McDonald's, había una campaña que se hacía contra la grasa utilizada en las patatas, en las papas fritas, y McDonald's empezó a ser atacado porque utilizaba manteca y tuvieron problemas con las ventas. Y en los años 2000, como ya se dijo antes, las empresas empezaron a tiranizar los subproductos animales y decir que no querían subproductos bueno, ellos tendrían que ser nuestros clientes. Y empezamos con toda esa discusión sobre qué sería un subproducto. Hubo procesos de acciones judiciales respecto a eso. Tuvimos el BCE en 2003 y el mercado de aves disminuyó bastante. Como ya se dijo anteriormente, en 1960 vimos todo ese cambio en el mercado global con las grasas animales. Entonces, todo lo que les estoy hablando ahora sobre las grasas, sobre la cuestión de las grasas, vemos mercados crecientes de una parte y mercados que se reducen de otra parte, nuevos mercados como el de biocombustibles con ese score de carbono. Todos los puntos finales serían oportunidad que proviene de la alimentación con baja intensidad de carbono, grasas reutilizadas con una reducción de las demandas de carbono, como ya discutimos anteriormente, mercados de biocombustibles que muestran precedentes sobre cómo los productos se pueden analizar y clasificados con base en la intensidad de carbono. Y un punto que me gustaría mencionar aquí es que tenemos reglas que cambian continuamente. Entonces, siempre vamos a tener un debate sobre cuál análisis de ciclo de vida tenemos que utilizar o porque tenemos dos o tres análisis diferentes, entonces tenemos que estar siempre atentos a esto mm, y a dónde están las reglas. Y también tenemos la capacidad eh, de disminuir el precio de las proteínas, tenemos más soya que ingresa en los mercados. Y un punto interesante es que la industria de la soya exporta todo a China, que tritura esta soya y la utiliza domésticamente. Y este estándar puede cambiar porque vemos que que hay gente que
dice que no vamos a tener ya exportación a China. Toda esta dinámica puede cambiar y podemos empezar a producir más aceites y más carne en los Estados Unidos. Lógicamente que tenemos la posibilidad de hacer esto y esto provocará un bajón de los precios. La industria del renderizado es un suministrador, un proveedor de alimentos con bajo carbono para alimentos, combustibles y oleoquímicos. Y este es el centro de nuestra industria. Muchísimas gracias.